solicitaron nuestra colaboración, en principio en la solicitud de un local para poder presentar el movimiento o el proyecto 15M a las asociaciones y ciudadanos interesados de Benetúser. Y bueno, en comité de coordinación nos pareció una oportunidad importante de dar a conocer este movimiento y sobre todo pues adherirnos a esta forma de participación tan interesante a la que creo que todos estamos por la labor. Pues no quiero quitarles tiempo porque los verdaderos protagonistas son los que llevan este tema y nada, pues agradecer que estéis aquí y que contéis con nosotros cada vez que queréis. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer, o sea, lo que hemos venido y queríamos compartir con vosotros es una charla y un diálogo sobre qué es el 15. Lo que vamos a poner es un vídeo que queremos que veáis y después incentivaros a que participéis y que fluya un diálogo entre todos. Queremos mostraros que el 15M y el 15M de Horta Albufera somos gente de aquí de los pueblos, igual que vosotros, pertenecemos a asociaciones incluso también y no me quiero alargar más. Luego hablamos. La campaña del no a la guerra en Irak en 2003 y las multitudinarias manifestaciones en contra. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y las elecciones generales 3 días más tarde que significaron la caída del gobierno de Aznar. El paro, la precariedad laboral, los recortes presupuestarios en la educación, el plan Bolonia y el aumento de las tasas universitarias. La crisis financiera, las ayudas de rescate a las entidades financieras, la burbuja inmobiliaria, el coste de las hipotecas. Todos ellos son algunos de los elementos que han ido creando una masa crítica en una sociedad intergeneracional que se ve y se siente ante un futuro incierto. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, que siguen queriendo gobernar sin saber hacer nada más que pedir que nos apretemos todos el cinturón. Pero ¿cómo voy a apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo? Esta sería una buena frase para definir la situación actual. Hace también el movimiento Democracia Real Ya, preocupado e indignado por el panorama social, político y económico imperante, marcado por la corrupción de políticos, banqueros y grandes empresarios, con la intención de crear un sistema mejor mediante la unión de la sociedad civil, y convoca manifestaciones para el día 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones municipales en todo el territorio español. Una de las nuevas armas de comunicación masiva han sido los sistemas informáticos y los teléfonos móviles y, más concretamente, las llamadas redes sociales. Esta es la revolución de ciudadanos que tienen en sus manos medios para comunicarse. Como dijo alguien, Twitter es un pájaro que vuela a la velocidad de la luz. Las revueltas originadas en el Estado español a partir del 15 de mayo de 2011 fueron durante días trending topics en Twitter con el hashtag Spanish Revolution. Pero veremos a otros acontecimientos a nivel internacional que sin duda han influido en el nacimiento del movimiento 15. Uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Stefan Hessel, a sus más de 90 años publica Indignaos, un texto que plantea el alzamiento contra la indiferencia y en favor de la insurrección pacífica. Los orígenes, los indignados españoles reconocen también como una de las fuentes de inspiración la llamada Revolución Silenciosa de Islandia. Hordur Torfason, un actor y músico islandés, en octubre de 2008, harto de soportar en silencio la bancarrota de su país generada por los bancos, frente a la puerta del Parlamento islandés, preguntaba a todo aquel que pasaba si pensaba hacer algo para impedir que el robo continuara. Casi sin saberlo, Torfason estaba dando origen a un movimiento que desembocaría en que el pueblo islandés dijera no a la propuesta que se les hacía para hacerse cargo de la deuda contraída por los bancos privados de aquel país. También
las dos primeras revueltas frente a las respectivas dictaduras en el mundo árabe, en Túnez y Egipto, han sido factores determinantes a la hora de servir como modelos de inspiración para los indignados. Los jóvenes tunecinos se manifestaban a partir de las convocatorias que partían de barrios, centros de estudios, cafés, mezquitas, baños públicos, mercados. Es evidente que la revolución es fruto de años de rabia y frustración y que no la han llevado a cabo las redes sociales, pero que han sido una herramienta imprescindible, nadie lo duda. Otro modelo claro fueron las concentraciones de decenas de miles de egipcios en la plaza Tahrir de El Cairo. La caída del régimen dictatorial de Hosni Mubarak fue un logro de esta revolución de los jóvenes, en la que las redes sociales también tuvieron mucho que ver. A partir de las manifestaciones convocadas el 15 de mayo por el movimiento Pro Movilización Ciudadana Democracia Real Ya, se empiezan a producir acampadas ocupando las plazas más céntricas de muchas ciudades españolas, siendo las más numerosas, lógicamente, las de la Puerta del Sol en Madrid y Plaza de Cataluña en Barcelona. Acampadas no son en sí mismo una finalidad, sino un medio para visualizar una protesta que cada vez se extiende más. Y así lo demuestra el mapa de dichas acampadas. El modelo español, conocido en las redes sociales como Spanish Revolution, se implanta rápidamente en otros países, siendo significativo lo ocurrido en Israel, donde solo en la capital Tel Aviv más de 150.000 personas salieron a manifestar su desacuerdo por la precariedad de la vida, siendo la mayor contestación social de la historia de este país. A través de las redes sociales o en las asambleas diarias ha quedado demostrado que era falso el desinterés de los indignados por la política. Han ido desgranando un ambicioso programa de reformas que, a diferencia de las del gobierno, no están hechas para complacer a los mercados, sino para apretar las tuercas a los poderosos. Los indignados no aceptan el mensaje de que debemos resignarnos al aumento constante del paro, a los desahucios por el impago de las hipotecas, a los recortes tanto económicos como de derechos fundamentales. Si algo sobra en las demandas de los indignados es sentido común. Que se prohíban los rescates de bancos, que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas, que se sancione a los especuladores, que se reparta el trabajo para combatir el paro, que no se prolongue la edad de jubilarse mientras la mitad de los jóvenes estén sin trabajo. Que la entrega de la vivienda salve la hipoteca, que se pongan en alquiler las viviendas construidas y desocupadas, que el Poder Judicial sea independiente y no politizado, que se destierre de la vida pública a los corruptos, que se deje de subvencionar a los partidos y sindicatos. ¿Por qué es posible hacer la declaración de renta por Internet y no se puede hacer una consulta a los ciudadanos también por Internet sobre temas que les incumben? El movimiento 15M, sin duda, el mayor éxito que ha tenido para mí es el hecho de habernos dado esperanza. Después de años, de toda una vida en la cual siempre hemos creído que éramos reemplazables, que no podíamos cambiar nada, que estábamos solos, finalmente llegó un día en el cual nos dimos cuenta que éramos un montón de gente sola pensando lo mismo. Y todos juntos no éramos tan poca gente. Pues la gente tiene una idea en una asamblea del 15M y lo retransmite a otras asambleas para que las otras las puedan mejorar, puedan favorecer y luego dar un feedback, dar una vuelta de, oye, hemos pensado esta mejora, y a partir de aquí, en red, entre todas las asambleas, ir mejorando una idea. Eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas y te quitan lo que es tuyo, quien no pierde la esperanza. Arriba están los mismos como abajo los de siempre, los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron a la suerte, los que quisieron verte como en el pasado duro. Los que dijeron que dejaseis de soñar por cambiar el mundo, si todo tiene un fin y saben bien que ya ha llegado, hartos de ver cómo intentan ganar votos con las cifras de cuadrados, hartos de estar atados de una libertad difusa, hartos de que jueguen tus cartas por ti y que tú no ganes nunca. Sociedad vertical, piramidal, otra herencia del medievo, dicen que gobiernan y solo, tan solo, te quitan el sueño, dicen que todo iría bien si al final ganasen ellos, ya no cambian ni collares, solo el nombre de los perros. Te juntas y te expresas y luchas en la acera, con las manos alzadas mientras la Sepamos ahora cuáles son algunas de las propuestas concretas que plantean los indignados. De toda sociedad avanzada deben ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.
Nosotros, los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos lleven al paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas. De que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos y acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo ya. En definitiva, entre las propuestas hechas por los indignados hay medidas que serían largas de enumerar, pero que afectan principalmente a este decálogo. Eliminar privilegios de la clase política. Lucha contra el paro y regulación de la jubilación. Derecho a la vivienda. Control y gestión de los servicios públicos. Control de los bancos y entidades financieras. Reordenación de la fiscalidad y control del fraude. Reducción del gasto militar. Independencia del Poder Judicial. Modificar la ley electoral para garantizar sistemas auténticamente representativos y proporcionales. Asegurar las libertades ciudadanas. Las acampadas de los indignados dejaron atrás las plazas para trasladarse a los barrios. Allí han seguido llevando a cabo las actividades que siguen manteniendo vivo el movimiento, aunque de una manera menos evidente. Bueno, ahora evidentemente las acampadas no están, pero las acampadas es lo de menos, ¿no? Es a nivel de mediático era muy importante, pero yo creo que lo importante de verdad es lo que se hace, digamos, en la sombra, las asambleas de barrio, que sigue habiendo 120 asambleas en todo Madrid que funcionan, que se reúnen todas las semanas, seguimos trabajando. De alguna manera esto se ha cristalizado en puedo colaborar con gente en mi barrio, cosa que también se ha perdido, es decir, el vínculo entre la gente de los barrios, los vecinos, pues de repente empieza a volver a generarse ese vínculo entre las personas y a querer, bueno, trabajar no se sabe muy bien hacia dónde, pero yo creo que ya eso en sí mismo es un avance. Pero hay también muchas otras actividades, como las concentraciones populares para impedir los desahucios de viviendas o el trabajo cotidiano para conseguir los concursos de acreedores personales del mismo modo que lo pueden hacer las empresas. El tema de los desahucios es para mí uno de los más importantes en el 15M. Estamos hablando de que es una de las partes más vitales de todo ser humano, que es el derecho a vivienda. Estamos viviendo una situación muy curiosa en la cual estamos con nuestro dinero público rescatando a los bancos y los bancos no están rescatando a las familias. Y nos estamos encontrando con familias con hijos que si ya tienen que soportar la tragedia del paro, encima tienen que soportar la tragedia de tener que explicar a sus hijos que tienen que vivir en la calle o tienen que vivir ayudados por otras personas de las cuales a veces ni los conocen. Las marchas a Madrid o a Bruselas y las concentraciones ante las bolsas de diferentes ciudades, y principalmente por ser la más significativa, la de Wall Street de Nueva York, que además ha sido el inicio del movimiento indignado en los Estados Unidos. Que el 15M es ya un movimiento imparable lo demuestran también la jornada del sábado 15 de octubre de 2011, con sus numerosas manifestaciones y concentraciones en España y en todo el mundo. Unas 80 ciudades en España y más de 950 en todo el mundo se sumaron a la llamada, siendo las más masivas las de Madrid, Barcelona y Roma. En solo 6 meses, el movimiento de los indignados ha dejado una huella que forzosamente hará cambiar muchas cosas. No es un movimiento político en sí, sino el movimiento de una generación que quiere jubilar a las generaciones anteriores de políticos porque consideran que lo han hecho muy mal. Gente que no está dispuesta a ser mileurista o parados toda su vida, que no está dispuesta a vivir peor de como viven o han vivido sus padres.